Somos la cuarta mejor universidad en el país, para que no te detengas y seas el number one que el mundo necesita. Universidad Antonio Nariño, vigilado Mineducación. Buenos días a todos. Hoy tengo bienvenidos obviamente a uno de nuestros lanzamientos del tema de artes, el arte sonoro en Colombia. Gracias a la segunda feria del libro virtual académico por este espacio. Hoy obviamente estaremos desde la Facultad de Artes y sobre todo hablando de lo que es el arte sonoro en Colombia. Creo que es uno de los temas transversales, lo digo en el sentido de, creo que muchos hemos escuchado de pronto esos sonidos alrededor nuestro, pero a veces no los identificamos, creo que pasan desapercibidos. A veces entender un poco más allá de esas manifestaciones de ese arte contemporáneo, que a veces realmente para muchos, lo vuelvo a reiterar, pasan desapercibidas y que a veces son indiferentes para nosotros, el público general. Creo que hoy nuestros invitados nos hablarán qué es esto, obviamente, del arte sonoro en Colombia y cuál es como su proyección, hacia dónde es esta tendencia y sobre todo cómo nos podríamos imaginar en un futuro el arte en Colombia y cómo cada vez se va haciendo más enriquecedor como entre los creadores, curadores, los mismos gestores y sobre todo, obviamente, como ellos mismos lo dicen, es incluir dentro de ese tema de los artes sonoros, dentro de esos escenarios artísticos, viendo obviamente otras dinámicas en el momento de presentar. Entonces, hoy tengo el agrado, obviamente, de que me acompañen en esta mesa tres de nuestros investigadores, y voy a decirlo así, motivadores, coordinadores de esta obra, líderes, y voy a decirlo porque aquí tienen que mover a todos los creadores para que al final obviamente puedan comenzar a hacer la investigación, creación que vamos a presentar. Jorge Mario Díaz, obviamente es una de las personas que me acompaña, es músico profesional de la Universidad Central, especialista en magíster en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, docente investigador de la Universidad Antonio Nariño, actualmente es investigador principal del arte sonoro en Colombia y es el coordinador de la maestría del arte sonoro. Adicionalmente, junto a él va a estar Rodrigo Díaz, ¿cierto? Sánchez, que también es magíster en interpretación e investigación musical de la Universidad Internacional de Valencia y maestro en música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente es coinvestigador también de este mismo proyecto. Y finalmente, pues terminaremos con Roberto Cuervo Pulido, que es doctor en diseño y creación, magíster en planeación urbana y regional, con énfasis en diseño urbano, especialista en artes mediales y diseñador industrial, y actualmente coinvestigador del arte sonoro y pertenece a la Pontificia Universidad Javeriana. Jorge Mario Díaz nos va a comenzar a contar cómo fue que nace todo este tema de, voy a decirlo así, interdisciplinar para dar vida a lo que es este proyecto de investigación-creación. Bienvenido, Jorge Mario. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de presentarles, bueno, el lanzamiento del libro El arte sonoro en Colombia. Es un proyecto que ya llevamos trabajando desde el 2014, desde que comenzamos con la creación de la maestría en arte sonoro. Entonces, cuando iniciamos este proyecto en 2014, decidimos al interior de la Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño hacer un mapeo general de dónde viene este tema del arte sonoro, qué ha pasado en Colombia con este tema, cómo está. Entonces decidimos hacer una etapa inicial que planteamos de 2016 a 2018 de caracterización, ¿sí? Un gran estado del arte, hacer una revisión eh, sobre este tema, ¿no? Cómo se entendía en Colombia, qué hay, qué existe, hacia dónde va, quiénes son los artistas que mueven todo este tema. Entonces, iniciamos con este proceso de 2016, encontramos muchos aliados fuertes, entre esos nuestro principal aliado ha sido en las dos etapas que ya llevamos de este proyecto, la Universidad Javeriana con Roberto Cuervo Pulido, que ya lo presentó Lorena. Se nos unió también en esta primera etapa de estado del arte
Alejandro Brianza, de Argentina, compositor trabaja mucho el tema del paisaje sonoro y nos ha apoyado también en todo este proceso desde la Universidad de Lanús, en Argentina. Ana María Romano, una de las artistas también que lleva mucha trayectoria aquí en el país y pues quien maneja el festival en tiempo real que lleva bastante tiempo. Y Francisco Cabanzo desde la Universidad del Bosque nos apoyó y pues que también fue uno de los primeros asesores en todo este tema de crear el arte sonoro en la facultad y de mover el tema allí, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos hacer al principio? Bueno, hacer un mapeo de todo lo que hay, ¿no? Primero recopilar eh, la información que existiera alrededor del arte sonoro, clasificarla, hacerle un registro sistematizado y luego llevar a esto a un tema de comprensión, ¿sí? O sea, cómo entendemos finalmente el tema del arte sonoro. Entonces, decidimos caracterizar las producciones artísticas asociadas al arte sonoro realizadas en Colombia a partir más o menos desde los años 90. Entonces hicimos un rastreo desde los años 90 hasta iniciados 2018. eh, y pues básicamente ahí empezamos a construir toda la información que estamos plasmando hoy en día en el libro, ¿no? Eh, ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un levantamiento a nivel metodológico empezamos a mapear todo lo que encontráramos alrededor del arte sonoro, a nivel de obras, de eventos, lo que se hacía en universidades, lo que los artistas tenían en sus archivos y todo este tema. Hicimos una recopilación de 1.106 registros. Aquí en esta recopilación, pues, hay mucha información que es sobre obras, pero también hay información sobre trabajos que son de tipo escritural o lingüístico, como trabajos de grado, artículos, libros, noticias, talleres. Entonces, toda esta recopilación de los registros reúne ese campo grande para hacernos un panorama general de lo que hay, ¿no? Y esta investigación la complementamos con entrevistas. Hicimos 36 entrevistas a, a- a los artistas. Parte de esos artistas son coautores en capítulos de este libro y que ahora les voy a comentar. Y bueno, ¿no? Es importante pues hacer un reconocimiento a todos estos artistas que nos apoyaron porque realmente todo el conocimiento y quien mueve todo este tema del sonido en Colombia pues son ellos. Y ellos han sido muy generosos en hacer parte de este proyecto, de apoyarlo y de brindarnos todo su conocimiento, ¿no? Entonces, eh, pues encontramos artistas de todo lado, ¿no? Mauricio Prada desde la facultad, Osvaldo Macía que vive en Londres y tuvimos la fortuna de encontrarlo acá, Juan Gabriel Osuna, César Hernández de Bogotá, Roberto García Piedradita, que lleva muchos años en el tema, David Vélez, también de aquí de Colombia y que está ahora en Londres, eh, diferentes generaciones, María Angélica Londoño, María Isabel Ospina, Adriana Torres y Luisa Roa como una nueva generación de mujeres alrededor de este tema. Bueno, Ana María Romano, que ya la mencioné, Diana Restrepo, Michela Bondano, Alba Fernanda Triana, que tienen mucha trayectoria. Alba Fernanda, pues, no está en el país, pero también tuvimos la fortuna de encontrarla aquí. En Medellín conocimos a Camilo Cantor, a, a Viviana Ramírez, a Wolfgang Guarín, a José Santamaría, en fin, a mucha gente. En Manizales estuvimos con Héctor Fabio Torres, Miguel Izaza también de Medellín, Bogotá con Ricardo Arias, bueno, de Pereira Andrés Cuartas, a Eduardo Nol de México, que estaba por aquí, entre otros. Entonces pudimos hacer un rastreo, viajamos por diferentes ciudades y conocimos muchos de estos artistas que, que, que nos brindaron pues, todo su conocimiento. Entonces, mi agradecimiento y bueno, todo el producto de este libro está basado en toda la trayectoria de estos grandes artistas y de todo su conocimiento, ¿no? Entonces hicimos una caracterización general y determinamos diferentes tipos de categorías, ¿no? Hicimos una gran clasificación por lo que son obras de creación que están relacionadas con el arte sonoro y otro tipo de producción que es más de carácter lingüístico, talleres, noticias, como ya les comentaba. Hicimos una organización de toda esta información a nivel de 4 dimensiones, lo que sucedía a nivel de la circulación, de la creación, de la formación y la investigación,
También hicimos una organización de la información a nivel de las prácticas sonoras o tipologías, como lo queramos entender, que hay alrededor del arte sonoro y que pues reúne, se vuelve un concepto sombrilla, el arte sonoro, para reunir una gran gama de prácticas que se enfocan en el sonido como medio de expresión, ¿no? Entonces, entre las más conocidas está el paisaje sonoro, por ejemplo, la instalación sonora, la creación radiofónica. Y generamos con todas estas conversaciones y con todos estos diálogos unas grandes categorías de discusión, ¿no? Como la definición misma del arte sonoro, ¿no? Esa discusión también alrededor de la música o el arte sonoro. Y bueno, ¿no? ¿Qué perspectivas hay y qué perspectivas hacia dónde nos lleva todo esto? Entonces, bueno, el texto lo organizamos en tres grandes partes. La primera parte, que, que tiene 6 capítulos y nos habla como de perspectivas, debates y reflexiones. Y tiene que ver con toda esa dialéctica que tuvimos con los artistas. Y entonces aquí organizamos 6 capítulos. Los dos primeros abren el tema sobre qué es el arte sonoro, ¿no? Entonces, eh, eh, tratamos como de agrupar toda la serie de concepciones que hay alrededor del tema, desde las concepciones que tienen los artistas y desde también su experiencia, no solo como creadores, sino como curadores o como gestores en el tema, ¿no? Aquí uno de esos capítulos nos lo brinda el maestro Mauricio Bejarano, pues quien tiene mucha trayectoria aquí en Colombia y su obra pues es extensa y nos brinda un capítulo que se llama ¿Ha dicho usted arte sonoro? Y bueno, aquí nos plantea unos elementos históricos, estéticos y nos deja aquí la intriga, perdón, frente a un concepto que él denomina plástica sonora. Entonces, pues es muy interesante. Planteamos 2 capítulos de la relación entre música y arte sonoro, como ya les comentaba. Entonces, ahí con Alejandro Brianza y Roberto Cuervo y Rodrigo Díaz, planteamos un par de capítulos frente a cómo se percibe esta relación, qué discusiones hay alrededor de esa línea delgada a veces que hay entre la música y el arte sonoro o cómo se complementan, en fin, muy interesante ese diálogo. Hay un aporte del artista, una artista que hace parte de las nuevas generaciones del arte sonoro, que es Julia Bejarano, Juliananda Bejarano, y ella nos aporta una reflexión aquí muy, muy interesante sobre el juego y la escucha como elementos ontológicos del ser humano y cómo eso hace parte o emerge en los procesos de creación. Entonces, es un capítulo bastante bonito. Y Francisco Cabanzo nos proporciona un capítulo dedicado a las mujeres que se llama Hablan ellas. Entonces, es muy interesante porque es el diálogo que Francisco hace también con unas nuevas generaciones de artistas, entre ellas Luis Arroba, Adriana Torres, María Angélica y María Isabel Ospina. Y, y bueno, presenta aquí ese diálogo de cómo estos artistas se han relacionado con el sonido, cómo ven el tema del arte sonoro. Entonces, muy, muy interesante ver ese panorama. La segunda parte del texto está organizado desde las dimensiones que planteamos frente a la circulación, frente a la creación, la investigación y la formación. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar muchos aspectos relacionados con algunas estadísticas, algunos aspectos históricos, algunas discusiones, cómo se ven estas dimensiones en Colombia, ¿no? ¿Qué pasa con las prácticas sonoras, la cantidad de nombres y de denominaciones que aparecen alrededor de todas estas prácticas? La presencia de algunos eventos, por ejemplo, qué ha pasado en el Salón Nacional de Artistas y toda la representación del arte sonoro allí, qué ha pasado por las ciudades. Entonces, mostramos lo que ha pasado en muchas ciudades, pero hay 4 principales donde se mueve esto, que es Bogotá, Medellín, Manizales y Cali. Entonces, vamos a encontrar lo que sucede en Bogotá desde plataforma, desde la fuga, que a propósito, ahorita está abierta la convocatoria de la beca plástica sonora.
y pues que es parte de esas políticas que ayudan a mover el arte sonoro, lo que ha pasado con el festival en tiempo real, lo que sucede en Matic, en fin, todo eso lo mostramos a este nivel de la circulación y la creación. Lo que sucede en Medellín desde todo lo que mueve el museo, el MAM, el Museo de Arte Moderno de Medellín, que tiene un movimiento alrededor del arte sonoro impresionante y que tiene una sala especial para estas obras y de escucha. Eh, ¿qué sucede allá también con la Semana de la Escucha y la Semana de la Otra Escucha? Que son eventos que ayudan a mover todo este tema del sonido y que ya llevan algunos años. Manizales, que es muy interesante lo que hace el Festival de la Imagen y todo el movimiento que tiene a nivel de las obras con el sonido. Entonces, pues hicimos rastreo de lo que sucede en este tipo de eventos y ahí se puede mover, ¿no? Se puede ver esas estadísticas y se pueden ver esas obras, esos artistas que han recorrido por allí. Y también lo que sucede en Cali, lo que se ha trabajado desde la ICESI, desde el Museo La Tertulia, desde de la Fundación Lugar a Dudas. Bueno, básicamente todo este tema es lo que se ve allí a nivel de la circulación en Colombia, ¿no? Y la creación. También a nivel de la formación y la investigación, hicimos un rastreo de artículos, de los trabajos de grado, entonces las tesis que se encuentran en las universidades, en todas las ciudades, algunos proyectos doctorales como este de Roberto Cuervo y que pues ahora nos va a comentar, que pues hace un doctorado alrededor del tema de paisaje sonoro, las investigaciones que ha hecho Joaquín Yorca en Agaray en Cali a nivel de paisaje sonoro y pues todos estos artículos, todas estas investigaciones que son tan interesantes allí, por ejemplo, del barrio San Nicolás, que es de imprentas, entonces realmente es una investigación muy interesante. Todo esto lo mapeamos y todo esto lo vamos a encontrar en esta segunda estructura del libro. El trabajo que ha hecho Ars Sonorus a nivel de la formación y de la divulgación, aquí con los maestros Jorge Gómez y Amarilis Quintero, y que mueven también mucho el tema del arte sonoro y bueno, tienen su congreso virtual parlante que han realizado, tienen el programa Oír es Ver eh, em, en el 106.9, donde es tal vez el único programa que conozco sobre radioarte específico y todo este tema del arte sonoro. Em, bueno, lo que hemos hecho a nivel de la maestría, ¿no? Como todos estos eventos y lo que hemos hecho a nivel de la educación para mover el arte sonoro, cuando trajimos a Joseph Cerdán. Pues todo esto se mapea. La conferencia de paisaje sonoro que hicimos con Alejandro Brianza, el concierto cocina que hicimos con David Vélez y Felipe Rodríguez y Madi Castro, el evento sonante que movió Andrés Ñáñez en la casa, en Centro Cultural Casa Bolívar. Bueno, todo ese mapeo lo podemos encontrar ahí hasta llegar a nuestra segunda etapa que ahora les vamos a comentar. Y la tercera parte del texto, tercera parte del libro, perdón, me devuelvo aquí rápido. A ver, esta tercera parte del texto que tiene que ver con experiencias desde el arte sonoro en Colombia. Entonces aquí tenemos el aporte de varios coautores. Tenemos un capítulo que nos brinda Jorge Barco, que ya mencioné desde el MAM, de todo el trabajo que tiene como curador y él como artista sonoro y que es muy inquieto con el ruido y con los objetos sonoros, con el circuit bending y cómo esa experiencia de curador ha sido pues un movimiento interesante desde el MAM. Entonces ahí nos ofrece un capítulo. También tenemos un capítulo de José Gallardo, también compositor musical de Medellín y que mueve todo este tema del sonido también. Él es compositor y magíster en estética, entonces nos brinda una reflexión teórica muy interesante de la prosaica, la poética en la experiencia sonora en Medellín. Cuando lo conocí en Medellín, él ya había hecho un estado del arte sonoro en Medellín, entonces pues fue muy interesante hablar esto. Entonces está ese aporte desde la ciudad de Medellín con Jorge Barco y José Gallardo. Está también desde Cali Joaquín Yorca, quien ya mencioné parte del trabajo de él, y Daniel Gómez nos complementan aquí toda su experiencia desde la ICESI y ellos plantean un capítulo que se llama Los límites del arte sonoro, Academia y Sonido en la Universidad ICESI de Cali. Entonces, lo que ha sido esa experiencia de trabajar el sonido
en la ciudad, el paisaje sonoro como mediador social. Entonces, muy bien. En Cali también encontramos a María Juliana Soto, que es comunicadora social ya muchos años en el colectivo Nois Radio. Entonces, desde Cali también ella nos brinda un capítulo muy bonito que es guión para performance radiofónico sobre la historia del colectivo Nois Radio. Y es muy interesante porque ese capítulo está en forma de guión. Entonces, muy interesante y nos da una perspectiva de todo lo que se ha hecho en Cali. Y finaliza el texto con el capítulo de Cielo Vargas, que conocí yo, Cielo Vargas, en Pamplona, una ciudad que a veces la percibe uno muy lejos, una ciudad tan pequeña, y encontramos que Cielo venía trabajando allá el tema del arte sonoro, sembrando las semillas desde el paisaje sonoro, tiene una investigación muy interesante alrededor del río Pamplonita, entonces nos cuenta toda esa experiencia desde el paisaje sonoro en la ciudad de Pamplona, ¿no? Entonces, esa tercera parte termina con las experiencias y termina con el capítulo del colectivo de Arce Norus y conmigo respecto a instituciones alternativas, otros procesos de formación y divulgación donde podemos encontrar lo que ha hecho Arce Norus y lo que hemos hecho a nivel de la maestría. Entonces, ya aquí, desde esta estructura general que marcamos, lo que mostramos es un planteamiento sobre un panorama general desde más o menos desde los años 90, con algunos antecedentes hasta el 2018, de qué es lo que hay, básicamente, en Colombia, un referente de lo que hay, porque mapear todo, pues obviamente se nos sale de las manos y es imposible, pero es un referente muy, muy grande y muy importante que nos puede ya eh, eh, ayudar a entender y comprender mejor ese panorama, ¿no? De dónde viene este tema aquí en Colombia y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, nada, pues esta es la primera parte que les presento y que les invito a conocer el libro, ¿no? Esa es como su estructura general. Entonces, bueno, voy a quedar atento a las preguntas y por ahora, pues, damos paso a... No, muchas gracias, Jorge, porque entendemos que la complejidad de mapear todo el arte sonoro en Colombia y sobre todo que, o sea, son muchos años, ¿no? Hay un tema que a mí me parece interesante y tú lo mencionabas porque a veces los creadores son muy dados a no escribir, ¿cierto? Y creo que esta obra, lo voy a hablar desde el punto de vista de editora, a mí me sorprendió. Y lo decías porque algunos tenían el estilo de guión, otros obviamente eran un poco más académico, o sea, como que encuentra uno la diversidad de textos que quisimos respetar, que me parece sensacional, porque así es que se da realmente, lo digo porque generalmente nosotros como editores, siendo también de las industrias creativas y culturales, entendemos que los creadores poco escriben, ¿cierto? O a no ser que sean novelas, cuentos, o sea, ese tipo de cosas como más culturales. Pero aquí es una obra un poco más académica y yo sí quiero que me comentes cómo fue esa experiencia, ¿no? De recolectar de pronto esos datos. No, pues mira que fue una sorpresa porque realmente muchos de los artistas que conocí y que hemos ido conociendo en esta historia que llevamos trabajando el arte sonoro, muchos artistas escriben y escriben bastante y hoy en día publican y sean en blogs en internet, hay gente que publica en revistas especializadas, hay de todo. ¿Y por qué? Porque es que el arte sonoro es interdisciplinar, o sea, la naturaleza del arte sonoro es la interdisciplinariedad. Entonces, por ejemplo, Miguel Izaza es filósofo, David Vélez es publicista, Mauricio Bejarano es arquitecto, Roberto Cuervo es diseñador industrial, ¿sí? Mucha gente está también conectada con la academia, entonces tienen también ese tema de escribir. Pero lo que usted mencionaba es muy importante porque eh, desde esta intencionalidad cualitativa y que es parte de la naturaleza de las ciencias humanas, es muy interesante porque es mostrar esa forma genuina en la gente escribe y quiere comunicar, ¿sí? Y que hace parte de la naturaleza propia de las ciencias humanas, o sea, de contar las cosas de una manera diferente. Entonces, eso también ha sido muy bonito de encontrarlo en este libro, porque son múltiples formas de ver el mundo. Me imagino que ahora ya obviamente invito a Rodrigo
que se nos una, porque me imagino que contará ahorita ya lo que implica desde la música hacer ese arte, ¿no? Me imagino que vas a abordar una parte de ese capítulo, ¿cierto, Rodrigo? Me imagino que nos vas a contar un poquito, porque lo que mencionabas, Jorge, el tema de diferenciar un poquito este tema de música, sonido, arte, ¿cierto? Y comenzar a hacer esa fusión en arte sonoro es complejo, ¿no? Y lo decías desde las diferentes perspectivas y concepciones, ¿no? Entonces yo creo que cedámosle la palabra a Rodrigo y dejamos ahí como para que después sigamos, como dicen, concretando Vale, nuestras ideas. muchas Sigue, gracias. Rodrigo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena, maestro Matajira, también muchas gracias. Antes pues de anunciar un poquito y responderte un poco sobre lo que me comentas, pues sí quería como agradecer a todos los artistas, como tú lo has dicho, muy pocos son dados también a abrirnos como la puerta de su casa y dejar como abierto todo el proceso de creación, ¿sí? Es algo súper íntimo también para nosotros los artistas y pues bueno, primero agradecer a los artistas, segundo pues a la universidad que nos brindó como todo el tiempo para primero como trazar de qué se trataba el arte sonoro acá en Colombia, lo que tú acabas de mencionar, cuáles son los cruces también con la música experimental, tratar de ver toda esa parte interdisciplinar tan importante que desde la academia pues nos interesa muchísimo. Y después entrar en un proceso pues de creación, ¿sí? Dejar de ver un poco la investigación sobre el arte, que primero pues necesitamos visualizar cómo es la forma en que cada una de las disciplinas puede crear, ¿sí? O puede hacer este conocimiento. Y después entrar un poco más en la investigación en arte. Entonces, fue un proceso, yo puedo decir que muy lindo para nosotros, pues los coinvestigadores y también pues para los artistas, porque empezábamos a hacer unos ejercicios desde la misma escultura. Yo tengo por acá como algunos ejercicios, voy a quitarles como un poquito el audio. Entonces es tomar todos los elementos del sonido, como ya lo decíamos antes en un comienzo, y dejar de pensar en ese paradigma musical o de la creación como algo de ritmo, como algo de armonía, como algo de melodía y entrar un poco hacia el sonido más natural, ya como un objeto plástico. Primero entenderlo de esa forma y empezar a experimentar con nuestros mismos instrumentos. Ya después buscamos también desde la maestría pues hacer algunas esculturas. Cuando tenemos la visita del maestro Joseph Cerdá acá en Colombia, pues logramos tener el taller de la escultura sonora junto a los invitados del lanzamiento. Esto fue también un proceso muy, muy, muy lindo, de una semana aproximadamente, y lo cual pues nos dio ya como resultado la escultura sonora. Y que fue también como un reto porque pues me dice Joseph, tú la vas a tocar, tú vas a hacer la intervención sonora. Entonces yo como baterista o percusionista que soy, tengo que alejarme completamente de ese lenguaje, vuelvo y digo, musical, de ese paradigma de lo que viene siendo el ritmo para mí y entrar un poco más en lo tímbrico, ¿sí? En la exploración y unirlo a un lenguaje artístico, ¿sí? No es solamente tocar por tocar la escultura, sino entender qué quieres también transmitir con eso. Entonces era un proceso de esa semana de interiorización. Creo que no sé si se puede escuchar un poquito, pero pues esto también nos lleva a tener ejercicios adentro de nuestra clase, adentro de nuestros talleres, ¿sí? Tener, vuelvo y digo, el ritmo, pero pues a disposición de otros elementos diferentes. Nos cuestionan, ¿sí? Pues de estar interiorizando el ritmo y el mismo sonido a través de instrumentos musicales o de metodologías del solfeo, por ejemplo. No, nos vamos como entrando un poco más en el mismo paradigma de experimentación del arte sonoro. Por acá tenemos, vamos a ver qué otros, por ejemplo, las mismas estructuras que se generan al interior de los talleres de diseño, con estudiantes de arquitectura. Y pues entramos nosotros los profes también a jugar, ¿sí? También a jugar un poco, a experimentar.
de una forma también muy, muy, muy creativa. Y pues lo que les digo, sí, pasar de tener la investigación sobre el arte a pasar a hacerla, a generar como la obra. A ver qué más elementos tengo por acá. Aquí pues ya la intervención de la escultura sonora. Entonces, como lo mencionaba, tratar de alejarnos de ese paradigma de lo que viene siendo el ritmo de la percusión y buscar elementos muy diferentes con un discurso sonoro. Todo esto pues también lo pueden encontrar en el sitio que ahorita les vamos a presentar y que pues está también un poco analizado más profundo en el libro. ¿Sí? Tener la oportunidad, por ejemplo, de viajar y de entrar en el mismo mapeo del paisaje sonoro fue pues, una experiencia también bastante significante, no solamente pues para nuestro proceso de investigación, sino la misma formación artística y lo que traemos al aula. Vuelvo y digo que estos ejercicios nos sirven muchísimo para toda la formación de nuestros estudiantes. Aquí un ejercicio mucho más interdisciplinar, pues de música experimental, la intervención del paisaje sonoro, de unir dos puntos de nuestro mapa, ¿sí? de Pasto y Palomino en una sola obra. Entonces, pues bueno, ahí está como todo este tipo de intervenciones y de generar la obra que fue tan importante para nosotros. No, y muy interesante obviamente ese proceso de creación y lo que tú dices, el poder explorar, ¿no? Creo que eso es como parte de jugar, ¿no? Con lo que tú decías, esos timbres, comenzar como a generar nuevos, obviamente, llamémoslo, ¿no? O sea, crear obra, pero a partir de realmente de algo que ustedes van como concatenando, ¿no? Ya no es solamente hacer la música, sino mirar ya con ciertos artefactos. Eh, entonces, no sé, Rodrigo, o sea, hay un tema que tú decías, eso, por ejemplo, a los muchachos me imagino que debe ser súper enriquecedor, o sea, un taller de este estilo. No sé qué experiencias, obviamente, nos puedas contar un poquito. No sé si ya en la sala está Roberto, que es obviamente nuestro, obviamente, tercer. Ah, perfecto. Y lo digo ¿por qué? Porque, claro, tú acabas de decir, bueno, está desde la música, etcétera, ¿no? Pero Roberto obviamente creo que nos ayudó un poquito a entender esto de la definición de esto de qué es arte sonoro, ¿no? Porque tú lo decías, experimentar, ¿no? Es difícil entender un poquito esas dinámicas. Entonces yo no sé si Roberto, obviamente nos vas explicando un poquito qué es esto de arte sonoro, cómo hiciste parte de este proyecto, y gracias por ser un gran padrino, obviamente, y sobre todo porque yo sé que le has metido el hombro a todo este proyecto, ¿no? Gracias. Ay, gracias Lorena por la invitación y pues saludo aquí a todos los maestros, compañeros, el maestro Gigo, el maestro Díaz Matajira, aquí transmitiendo desde mi estudio, ¿no? Pues primero, yo muy agradecido que me hayan invitado a participar en este proyecto de investigación y luego pues en las publicaciones, que creo que son como parte de lo que los académicos tenemos como objetivo, poder comunicar, poder socializar el conocimiento y en este caso, pues la categoría arte sonoro, que es una categoría problemática, lo digo en el buen sentido, que podemos problematizar, que podemos mirar desde diversas perspectivas, que necesita una mirada transdisciplinar, no es una mirada única o un enfoque que se pueda mirar solamente desde un aspecto. Y yo creo que eso es lo interesante acá. Yo no soy músico graduado, soy diseñador industrial de profesión base, pero tengo otras perversiones por allí, como el urbanismo. Tengo una maestría en urbanismo y eso ha hecho que mi perspectiva del diseño se enfoque también hacia el contexto del diseño urbano y hacia cómo comprender la ciudad. Entonces mi interés por la ciudad se me cruzó de todas maneras con mi interés musical. Yo no soy músico
graduado, pero sí, digamos, un músico entusiasta. Y esa pasión por la música se empezó a cruzar con la ciudad y con el diseño. Y de hecho eso se volvió mi tesis doctoral. Mi investigación desde hace unos años ha venido en esa perspectiva de la ciudad y hemos podido hacer con los compañeros aquí algunos talleres de paisajes sonoros urbanos, que es el tema específico que yo trabajo y un tema que es de mi interés y sobre el cual en este momento tengo una investigación andando, que es sobre el tema de la identidad sonora. Y básicamente la pregunta es cómo son los sonidos de la ciudad, cómo se pueden escuchar y qué información nos tienen o nos transmiten los sonidos de la ciudad en términos de la representación de sus dinámicas, cómo identifica el sonido unas dinámicas urbanas particulares y cómo desde allí se pueden generar patrones culturales, hábitos de comportamiento urbano, cómo se representan los espacios urbanos desde lo sonoro. ¿Y esto para qué? Yo tal vez esa es mi perspectiva como diseñador, como tener siempre la aplicación de los elementos que estudio. Entonces, en este caso, el paisaje sonoro, quisiera hablar de eso antes de hablar de arte sonoro. El paisaje sonoro urbano, que es lo que más me interesa como creador, es en términos de cómo identifica las dinámicas urbanas, y como urbanista me interesó mucho poder comprender cómo poder resolver esta pregunta, cómo incorporar la variable sonora en la manera de intervenir la ciudad, de pensarla y de intervenirla. En ese sentido, el paisaje sonoro se ha abordado principalmente desde una perspectiva negativa, como contaminación acústica. Por ejemplo, en los planes de ordenamiento territorial hay mapas de ruido donde se analizan desde el punto de vista cuantitativo el sonido. Por ejemplo, los decibeles, que si arriba de 70 decibeles es probablemente dañino para la salud, y se hace un mapa georreferenciado de cuáles son en las zonas donde hay sobrepaso en esos decibeles. Entonces, esa es la perspectiva clásica del sonido. Mi interés es cuál es la perspectiva positiva o propositiva del sonido en la ciudad. Y ahí es donde entra el tema del arte sonoro desde la perspectiva que yo la abordo. Y es cómo proponer desde el sonido elementos que puedan hacer, por ejemplo, intervenciones en el espacio público. He hecho varios productos o varios proyectos al respecto, intervenciones. Hice con estudiantes de diseño una intervención en el río San Francisco, en todo el eje ambiental de Bogotá, cómo volver esa intervención de Salmona, a propósito que ayer estábamos celebrando el nacimiento de Rogelio Salmona, esa intervención urbana de Salmona y Cofe en el eje ambiental, que es tratar de poner otra vez el río en una capa, a la capa del peatón, porque el río había sido enterrado, antes estaba en un subterráneo, estaba canalizado, volverlo a sacar, pero al volverlo artificial parecen unas fuentes, y muchas personas no saben que realmente es el río que está fluyendo por allí. Entonces, darle voz a ese río es hacerlo ver como un ente vivo que es parte de la ciudad, es parte de la estructura de la ciudad. Y lo que hicimos fue sonorizar, por ejemplo, ese cuerpo de agua a partir de la interacción de las personas que pasaban por allí, de los peatones, tocando el agua. Ese tipo de ejercicios es a lo que yo me refiero. Son ejercicios artísticos, son intervenciones artísticas en la ciudad, pero tiene un interés de apropiación y de comprensión de un elemento identitario para la ciudad como el río San Francisco, culturalmente, pero también una intervención interactiva, que yo pueda tocar el río y al tocarlo entonces pueda comprender que el río interactúa conmigo y suena. Yo no sé si sea posible compartir la pantalla para mostrarles ese ejemplo del que estoy hablando. Que sería este. Creo que allí sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sin ningún problema.
Entonces aquí lo que se trataba era, pues el sistema funciona por energía eléctrica, hay uno de los polos está dentro del agua, sale una figura como una especie de figurín que se toca por un lado, y para que haya flujo eléctrico las personas que quieren interactuar tienen que tocarse el cuerpo, las manos, y alguien tiene que volver y tocar el río. Entonces ahí se cierra el flujo eléctrico, y hay una intervención con una programación, con un Arduino y un procesador de sonido que genera pues esta obra colectiva de arte sonoro, improvisada. La obra la crean los sonidos, pues la interpretan los peatones que van pasando por ahí que quieren participar, ¿sí? Entonces esto genera apropiación, en contacto con el otro, comprender que el río es un ser vivo que está allí, que forma parte de la estructura urbana. Y bueno, pues simplemente quería como mostrarles para que tuvieran una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Que no se quede el ejemplo así contado nomás. Ese tipo de intervenciones ya me pasan de lo urbano, del diseño urbano, al arte sonoro. Ahí es donde se me empieza a subir la categoría. Y en ese sentido, esta obra, si bien fue creada, esta obra fue creada por estudiantes de un curso que yo tenía en diseño industrial, que se llamaba Objeto Urbano. Yo metí este tema del arte sonoro y la intervención allí, y con los estudiantes se desarrolló pues esta intervención en el espacio público, y es como la manera de mostrar que los sonidos en la ciudad pueden tener una posición crítica, creativa, que es una creación colectiva y que puede ser incluso fíjense que la obra no es de un autor. Yo no podría decir esto que sonó allí es de alguien. Estaríamos ante esta idea de la muerte del autor. Es una creación colectiva, es una co-creación de arte sonoro, porque son los peatones que deciden participar que modifican la obra. Claro que hay una estructura de la obra, que es lo que les decía yo, técnicamente pues está allí resuelto, pero ese es simplemente un ejemplo de cómo el arte sonoro es transversal, transdisciplinar, puede ser co-creación, puede estar en la ciudad, como puede estar en ámbitos especializados, en circuitos especializados, en museos, en conciertos, que también lo hemos hecho, incluso con los compañeros hemos hecho en ese tipo de circuitos, en festivales de arte, festivales de diseño. Eso está muy bien, pero a mí también me parece que llevar el arte sonoro a la ciudad, a lo urbano, a la gente, a los peatones, es una perspectiva que es al menos de mi interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el arte sonoro, como yo lo veo, es poder tener el sonido como materia plástica de creación. Así como yo tengo en una escultura un material, el sonido es el material. Y cuando yo tengo una intención artística con ese sonido, estoy haciendo arte sonoro. Esa es mi perspectiva de lo que para mí es el arte sonoro. No sé si por ahí voy bien o... No, vas muy bien. Muchas gracias, Roberto, porque creo que lo que hemos aquí interpretado es que finalmente esto lo construimos. O sea, al final yo lo emulaba también como si fuera una plastilina, ¿no? Lo que tú dices es una cosa que está en las manos y que al final, claro, pero emite obviamente unos sonidos. Y lo que tú nos mostraste es sensacional, o sea, poder uno de pronto identificar, y sobre todo esa participación ciudadana, y que identifique también, ¿no es cierto?, pues muy como lo nuestro, no es solamente al entorno del museo. Quiero invitar obviamente a Jorge para que nos cuente un poquito, porque yo sé que han venido, que siguen trabajando, y claro, esto fue como la primera parte inicial de lo que era el proyecto de arte sonoro, pero ya llevan 2 años, ya creo que armando ya todo un sistema de información, ¿cierto, Jorge? Entonces, yo sí quiero que obviamente nos cuentes qué es lo que ya viene en camino, porque creo que es el momento de contarles obviamente hacia dónde va el arte sonoro en Colombia.
Claro que sí. Entonces, en la segunda etapa, pues nosotros ya lo que planteamos es, bueno, o sea, digamos que el tema no es que nosotros estemos siempre mapeando el tema, sino que esto se vuelva algo, como ustedes ya lo hablaron y lo mencionaron ahorita, donde haya participación de todo el mundo. Entonces, lo que planteamos fue presentar la información inicial en un sistema de información, pero que tenga la posibilidad de autoalimentarse y que participe la gente ya para alimentar el tema. Entonces, les voy a compartir, el trabajo de esta segunda etapa que se está concretando en un sistema de información que nosotros llamamos SIAS, Sistema de Información de Arte Sonoro, en el cual van a tener ustedes la posibilidad de registrarse para, para, para poder interactuar con el sistema y alimentarlo. Pero cualquier usuario puede entrar, como cualquier sistema de información, entrar e indagar sobre el sonido. Tiene una posibilidad de tocar como para que sea atractivo también para los niños y empezarlos a darles a conocer un poco sobre todo este tema. Y tiene la opción de navegar en donde hemos creado diferentes secciones. Entonces, en la primera parte que yo les hablaba de esos 1.106 registros, esos registros los van a poder encontrar en el estado del arte, ¿sí? Ahorita estamos en todo el proceso de alimentación, pero pues aquí lo que van a encontrar es el nombre de la obra, los autores, el tipo de la obra, la naturaleza de la obra, y pues obviamente van a poder entrar y ver mucho más sobre la obra y habrán enlaces para direccionarse hacia las obras. La idea es que esto sea interactivo, entonces que los creadores, los artistas que tengan sus obras, pues entren y alimenten el sistema y así esta base de datos vaya creciendo. Esta base de datos de obras y de registros de arte sonoro tiene una línea de estadísticas, entonces aquí se pueden ir revisando estadísticas que va dando la información, lo que nos va a permitir tener constantemente un mapeo de lo que hay en Colombia. Entonces, los autores que aparecen con más número de obras, la tipología de obras que más registran, y las que menos registran, la naturaleza de la obra, los años en que se registran las obras, qué años hay más obras o menos obras, qué ha pasado allí, cómo están el movimiento a nivel de circulación, obras por ciudad, por los contextos, qué tantas obras hay a nivel de festival, de exposición, de conciertos, en fin. Entonces, esta primera estructura es una gran base de datos donde aparecerán esos 1.000 registros y todo lo que ya los artistas empiecen a alimentarlo, lo que los usuarios ya empiecen a interactuar con él. Tenemos un módulo de paisaje sonoro, ¿sí? Que también es interactivo, ¿sí? Va a estar abierto para que el usuario registrado interactúe con él y pueda subir sus grabaciones en ciudad. Entonces aquí pues se va a poder interactuar con, con los lugares, tendrán una vista general donde pueden haber imágenes o videos, pero lo principal aquí es escuchar, entonces pues eh, estará el sonido, estará un sistema de valoración sonora que hemos propuesto como un instrumento de acercarse a la ciudad, al paisaje sonoro y valorarlo a partir de la escucha. Entonces aquí pueden encontrar eso. Eh, Cada punto puede tener múltiples sonidos, ¿sí? Entonces todo este tema del paisaje sonoro, aquí lo van a encontrar, pueden seleccionar zonas por diferentes lugares del país. Entonces la idea también por categorías, ¿sí? A nivel urbano que hay, a nivel moderno, en fin, histórico, típico, a nivel social, ambiental, patrimonial, que es una línea que hemos trabajado también a nivel del paisaje sonoro, lo patrimonial y lo patrimoniable, y del objeto sonoro también, el artefacto como tal. Entonces, pues esta es una sección también interactiva. Encontrarán un catálogo que esta no es interactiva en cuanto a alimentación, pero constantemente y mes a mes se estarán rotando obras alrededor del arte sonoro. También pueden encontrar, aquí hay varias categorías, pueden encontrar obras, pueden encontrar entrevistas que hemos realizado. Sí, se le voy a aplicar. Aquí, por ejemplo, hemos subido una entrevista. Pueden encontrar eventos también, ¿sí?
Entonces, en este catálogo van a encontrar constantemente obras, entrevistas o información sobre eventos que ahí tenemos una sección de bibliografía, ¿sí? Donde pueden encontrar textos y documentos alrededor del arte sonoro. Entonces sí, van a aparecer información muy básica del nombre y los autores y donde pueden ver el documento, si tenemos la fuente que los direccionará, ¿sí? O de dónde está la fuente, ¿sí? Para quienes quieran investigar y leer sobre el tema del arte sonoro, aquí en la sección de bibliografía se estarán subiendo constantemente esa información. Tenemos un módulo de información sobre la maestría y todo lo que se hace alrededor del programa de maestría, los trabajos que se hacen en la lectiva de arte sonoro, los trabajos de los estudiantes, quien quiera conocer más de la maestría, entonces aquí pues puede entrar a este tema. Y un tema de novedades que simplemente mantiene al día en noticias de lo que sucede. Entonces, por ejemplo, está esta noticia del lanzamiento de hoy, podemos encontrar una noticia aquí como la de este artículo de Ana María Romano respecto a Jacqueline Nova, en fin, entonces aquí en novedades pues se puede estar al día. Entonces, este es el sistema de información que lo que pretende es que el mapeo del arte sonoro continúe, pero ya continúe de manera interactiva, con todos los interesados en el tema, pues que hagamos una red de alimentación para mantener un gran sistema donde podemos siempre estar encontrando información del arte sonoro. Aquí se concreta pues nuestra segunda etapa de trabajo desde el 2016 hasta la fecha, de todo lo que venimos haciendo alrededor del arte sonoro. Jorge, ¿este sitio cuándo va a estar disponible para que obviamente puedan construir? ¿Ya? Ya mismo está disponible, entonces, si quieres podríamos ponerles obviamente la dirección, la URL, para que puedan obviamente consultar, sí, porque considero que es un sistema que necesita de la participación y obviamente está concebido para que todos hagamos parte de esto, ¿no? No solamente, obviamente, es parte de construir nuestra propia, voy a llamarlo así, caracterización. Antes de, obviamente, no sé si quieres lo ponemos obviamente aquí, Sandra, con mucho gusto nos pones, creo que es cias.one.edu.co. Sí, correcto, lo voy a poner aquí, no es www, sino https, cias.one.edu.co, aquí lo pongo en el chat interno y si Sandra nos ahora. Para que nos haga el favor de, obviamente, pasarlo dentro de YouTube. Voy a hacer primero como un comentario, obviamente, primero pensando en la escuela, y lo digo por las generaciones que nosotros, y más porque nosotros hacemos parte de la academia, ¿no? Y considero que lo dejé como, voy a decirlo, entre las 3 presentaciones estaba inherente el trabajo con los estudiantes, y cómo cambia, obviamente, yo pienso que estos procesos de la vivencia, ¿cierto? De palpar y toda la cosa y de construir en colectivo, pues motiva demasiado. Y cuando hablamos de un trabajo interdisciplinar, o sea, yo a veces considero que el arte sonoro está, o sea, la asignatura ya hay en varias, o voy a decirlo así, en varias facultades o solamente está en artes. ¿Cuál es la dinámica en este momento en la escuela? No sé si Roberto obviamente arranca de pronto contestando mis dudas. Mira que son 2, ¿no? Sí, una es cómo cambia, obviamente, esa experiencia, esa vivencia al estudiante al ser parte de esa investigación, creación en el aula, y la otra es desde nuestras propias escuelas, ¿qué hay de esas asignaturas, cierto? O programas directamente asociados a este tipo de, obviamente, nuevo arte sonoro. Bueno, pues yo trabajo, como te decía, en diseño industrial principalmente en la Universidad Javeriana, pero desde allí, si bien mis estudiantes también son diseñadores, cuando yo pongo esto en perspectiva, creo que se dispara los procesos creativos y eso es lo importante de lo que estamos haciendo en nuestras asignaturas. Y eso creo que pone al estudiante, el estudiante de diseño está acostumbrado a trabajar con la materia, que es la típica, no sé, maderas, metales, plásticos, eso es muy típico del diseño industrial. Y aquí yo les pongo en la mesa, bueno, ahora la materia es el sonido. Entonces cambio un poco la metodología, pero la perspectiva sigue siendo desde el diseño. Entonces allí lo transdisciplinar empieza a tener mucho sentido, ¿sí? Empieza
a despertarse lo urbano, ¿cierto? El mismo hecho de ser ciudadano, o sea, creo que se ha podido modificar, yo lo he observado en algunos estudiantes, como su concepto de relación como ciudadanos con la ciudad misma, y a través del sonido, pero eso genera otras sensibilidades que no son comunes. Esas sensibilidades son transformadoras desde el punto de vista formativo, a mi juicio. Y eso no solo tiene que ver con el diseño, es una experiencia formativa significativa, a mi juicio. Y las materias, pues como te digo, yo lo trabajo desde el diseño de experiencias, un poco desde el lugar donde yo lo suelo hacer, en diseño industrial, aunque también a veces en posgrados de diseño también, hago ejercicios a veces sonoro con salidas a la calle, a recoger el sonido, a registrar, a hacer derivas sonoras urbanas en algunas asignaturas. Así. Yo en mis asignaturas siempre le meto el componente sonoro. Súper. Rodrigo, cuéntanos un poco, obviamente, de maestro Rodrigo, de música. A nosotros, bueno, nos cambió de verdad completamente, inclusive para los trabajos de grado de nuestros estudiantes ha sido un componente bastante interesante, ¿sí? Poder ver que un estudiante de percusión hace sus trabajos también desde la perspectiva del mismo sonido, desde el público, ¿sí? No pues desde ese egoísmo artístico que tenemos, desde cómo yo siento la obra y yo cómo la interpreto, sino cómo las personas la van a escuchar. ¿Qué le quiero transmitir a las personas de un contexto? Entonces, ahí está implícito todo el paisaje sonoro. O como también nuestro estudiante Sergio, pues que tiene discapacidad visual, ¿verdad? Cómo empieza a hacer su trabajo de grado o su concierto de grado desde los diferentes tipos de escucha. Sí, y esto aplicado entonces a la música, dejar de pensarlo como que simplemente vamos a escuchar la música como algo pasivo, sino como algo ya que vas a generar también esa interacción con el público. Entonces todo esto nos ha venido replanteando esas mismas formas de la creación y de estos proyectos de grado. Perfecto, Rodrigo. Jorge, hay un tema, creo que ahí ya cerramos como todo, obviamente tú con el tema de la maestría de arte sonoro, ¿cierto? ¿Qué otros programas de pronto has evidenciado que han venido, como dicen ya también en Colombia, desarrollándose? En Colombia, bueno, la maestría en arte sonoro es tal vez como la única que se enfoca directamente en esta parte. Pero como lo decía ya Roberto en todas sus clases incluye el tema del sonido y otro tema de la escucha. Hay muchos trabajos que uno ya encuentra desde mucho tipo de maestrías que se relacionan con las artes, que hacen una reflexión sobre la escucha y el sonido. ¿Sí? Uno ve paisajes sonoros, trabajos de paisajes sonoros desde la medicina, trabajos de paisajes sonoros desde la ecología, las maestrías en artes vivas, cómo vinculan el sonido en los performance. Pero realmente este tema del sonido y la escucha es un tema que como el mismo sonido es en su naturaleza, ha empezado a atravesar muchos rangos de la Mira que educación. tocaste algo importante y es el arte y ciencia. Pues ya me están diciendo aquí que ya se nos está cerrando el tiempo y realmente ha sido una conversación súper agradable. Yo sí quiero de pronto para cerrar, de pronto, agradecer de pronto a algunos de ustedes mencionaron la fuga. Y lo digo ¿por qué? Porque tener un tema de un instrumento público, o sea, de claro, ministerio, que ayude a que esto también fomente, va cada vez, como dicen, a construir mucho más obras y entender un poquito esa transdisciplinaridad que estamos hablando. Como para cerrar, un mensaje de cómo quisieran que el arte sonoro comience a permear, como dicen, nuestra sociedad en este momento. Yo sé que ustedes ya están completamente llenos de arte sonoro, pero para que cada vez estemos motivando más, sobre todo arte y ciencia, las áreas, obviamente otras áreas del conocimiento. Entonces, arranquemos con... Lo primero es entender que el arte sonoro no es un campo de la música exclusivo ni el sonido. O sea, el sonido es parte de nuestra vida y al ser parte de nuestra vida, el sonido y la escucha, pues debe ser parte de todo lo que hacemos, de todas las disciplinas. Entonces es entender eso como un paradigma y como una reflexión que podemos hacer desde cualquier campo.
¿sí? Y digamos que las dinámicas de la actualidad, de un siglo XXI, ya no es pensar tan cerrado de manera disciplinar, sino de manera abierta. Entonces, simplemente cruzar esas líneas sin ningún miedo, como las vanguardias nos demostraron, crucemos líneas. Perfecto. Roberto. Yo creo que es democratizar el arte sonoro, que no se vuelva una cosa ya de expertos y que no se comprende, y es como hacer llegar a las personas lo plástico comunicativo e incluso la utilidad que podría tener esto en temas urbanos de identidad y de diseño sonoro. Rodrigo. No, pues yo creo que la responsabilidad de nosotros como profes en la academia es precisamente empezar a transformar esos paradigmas, ¿sí? Dejar de pensar como que son los únicos elementos y es la única forma en que podemos hacer las obras y empezar pues a expandirnos un poco, ¿sí? Muchas veces en esa subjetividad es donde encontramos nuevos elementos y vuelvo y digo, nuevas formas de creación. Perfecto. Y ya obviamente como para cerrar, y muchas gracias por estar aquí, la conversación fue muy agradable para mí, fue grato obviamente escucharlos. Como editorial, les cuento, la obra estará obviamente disponible por ahí unos 15 días, inicialmente en un PDF, ¿cierto? Digital. Ya después, obviamente, nuestro distribuidor, que es Red Books Librería, pues ya comenzará a tener, como dicen, todos los libros de manera física, pero lo más importante, recuerden que tenemos nuestro sitio y nuestro portal, obviamente, cias.guam.edu.co, que al final, como decía Roberto, lo que tenemos que hacer es democratizar completamente el conocimiento. O sea que realmente esto es más importante, es que construyamos entre todos juntos, ¿no? Gracias por estar aquí, gracias a Red Books y obviamente a la feria. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.